Bueno, Martín, continuamos. Así es, 8:10 de la mañana, y ya estamos en cabina con el señor Ricardo Valdés, ex viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. Señor Valdés, bienvenido. Gracias, buenos días. Bien, en los últimos dos días, ¿no? En fin, el tema de Alan García obviamente ha sido noticia por varias razones, pero en los últimos 2 días ha sido más noticia lo que ocurre fuera de su casa, que es su situación judicial, ¿no es cierto? Y es que apareció, no sé muy bien cómo decirlo, un vehículo ubicado frente a la casa, ¿no es cierto? Algunos miembros del partido aprista apuntaron pues a un posible chuponeo. Y mi pregunta es muy sencilla, señor Valdés. Cuando se quiere chuponear, ¿se pone un vehículo al frente de una casa? Yo supongo que la inteligencia es un poquito más inteligente que eso. Creo que tiene absolutamente toda la razón. Lo primero fue, oye, sí. Frente a la casa, ¿en serio? Sí, no, obviamente es algo bastante irregular, ¿no? Lo que ha ocurrido. Por cierto, fui viceministro de Seguridad Pública. Seguridad Pública. Seguridad Pública. Sí, a mí también me llamó profundamente la atención cuando vi la noticia, la escuché, porque es absolutamente inusual. O sea, digamos, este tipo de situaciones, en primer lugar, las escuchas se hacen con jueces presentes. Exacto. Se hace con fiscales, o sea, con autorización del juez y con fiscal presente. Y tiene todo un ámbito. Disculpe que sí. lo corte, pero si realmente alguien quiere chuponear a una persona, sí, de manera ilegal, lo quiere chuponear, no necesita ponerse al costado de su casa. No, absolutamente, pues estoy de acuerdo con eso, pero en primer lugar, vamos, o sea, si hay una explicación por parte del sector interior, es que si se trata de una escucha, eso tiene que ser una escucha legal, no puede ser una escucha ilegal, porque el ministerio no puede tener ese tipo de escuchas. Las escuchas que hace el Ministerio del Interior son escuchas legales con presencia del fiscal autorizadas por un juez. En este país han habido escuchas totalmente ilegales, instrumentalizadas por el gobierno. Por lo tanto, en este caso estamos ante una situación... Me refiero a la época de Fujimori, ¿eh? Entiendo. Por si acaso. Sí. Entiendo perfectamente eso. No, para nada. La respuesta es, esta cosa no tiene ningún sentido. A mí, en lo personal, me pareció un disparate. Porque tampoco, o sea, si uno ha visto las fotos del vehículo con drones por la seguridad, con detector de imágenes, para, en fin, trasladar de inmediato la información al comando, nada de eso se estila en una situación como esta. Si lo que se pretendía era darle resguardo policial al expresidente, pues pones un patrullero con policías visibles y esto inclusive suele hacerse en coordinación con la propia seguridad que tiene el expresidente. El presidente tiene seguridad también. Señor Ricardo Valdés, justamente antes que usted ingrese a cabina lo conversábamos con Martín, el secretario del expresidente García, el señor Ricardo Pineda, solicitó seguridad para el expresidente. Entonces, esa unidad de agentes ha estado ahí al servicio de él para cuidarlo y prevenir cualquier tipo de situación de conflicto. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía ese carro ahí? La respuesta está clara, ¿no? ¿Cuál es para usted la respuesta? Yo tengo mi punto de vista, pero no sé qué es lo que ustedes consideran. ¿Por qué está ese carro ahí? ¿Para proteger a Alan García? ¿Para vigilar a Alan García? Porque claro, es un hombre que tiene impedimento de salida. Lo que pasa es que yo lo que considero es que el momento político es absolutamente inadecuado. O sea, es una persona que viene diciendo que sufre de persecución política, ¿correcto? Si sufre de persecución política y ya el propio presidente de Uruguay dice, no, aquí no hay persecución política en el país, hay pleno ejercicio de los derechos, hay separación de poderes. Poco tiempo después aparece un carro en una situación absolutamente extraña. Sí. En principio es un carro oficial, porque además ha sido reconocido así por el ministro. ¿Qué hace ese carro ahí? Es decir, de alguna forma, a mí me parece sumamente extraño. Es como si se estuviese avalando desde el Ministerio del Interior el punto de vista del expresidente García de que existe persecución política. Yo creo ahí que el ministro debe dar una explicación distinta a la que ha dado hasta ahora. Y creo que el presidente Vizcarra también debería tomarlo en cuenta. Yo quiero volver a lo siguiente. Ese carro estaba allí teóricamente porque lo habían pedido. Lo que con uno pide Ricardo Pineda, o sea, el secretario del exmandatario Ricardo Pineda solicitó justamente tras la negativa del asilo protección para el expresidente García para evitar cualquier tipo de incidente, ¿no? Gente que va, digamos, a protestar, en fin. Sí, por eso es que insisto, o sea, ese tipo de protección es evidente. O sea, para que una seguridad tenga efecto, es decir, vamos a ponerlo de manera mucho más sencilla. O sea, si un asaltante lo quiere asaltar usted
y usted tiene una protección de incógnita en un carro cerrado con unas polarizadas, su intención sería más bien capturarlo, ¿no es cierto?, para que no lo vea. Pero si lo quieres prevenir y protegerlo para que ese asalto no se produzca, lo que va a tener es un vehículo policial absolutamente identificable, con policías fuera, para justamente tener el efecto persuasivo. Eso es el ABC policial. Entonces, por lo tanto, yo sigo sin entender la explicación del ministro. De acuerdo, porque sí, efectivamente, él no solamente ha apuntado al señor Ricardo Pinedo como secretario general de Alan García, sino también al propio del Castillo, ¿no? El Jorge del Castillo, que él le pidió resguardar al expresidente García. De ahí ¿no? la reacción del APRA en el sentido de manifestar su sorpresa, pero yo a su vez también manifiesto mi sorpresa, porque justamente en un momento que se está aduciendo persecución política, aparece un carro, digamos, de incógnito, con una serie de equipamientos dentro. Entonces, yo la verdad es que eso para mí tiene un mar de fondo que en estos momentos me parece absolutamente extraño. Usted apunta a una torpeza, digamos. Pues por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos. Claro, pero Por decirlo menos, si es que no es algo que además viene a ayudar y a apoyar la versión del expresidente García. Claro. A mí me parece en realidad una torpeza y un daño al país, porque lo que se ha afectado aquí es la imagen del país. A las pocas horas de que el presidente de Uruguay dice, estamos negando el asilo, no hay persecución política, aparece esto acá. Eso es una torpeza, por decirlo menos. Ahora, ¿es válido que se recurra a una vigilancia hacia el expresidente García El expresidente por temor García, a que él, digamos, irrumpa su arraigo? insisto, el expresidente García tiene vigilancia. No, pero vigilancia me refiero a... Protección. Que lo cuiden. Claro. No, que lo cuiden, no, perdón. Que lo lo estén cuiden, sí, vigilando cuidado. para que no se fugue. Bueno, pero eso es un tema ya que simplemente si al tener la vigilancia, por un lado, el expresidente García tiene en estos momentos la libertad de movimiento y puede hacer de su vida lo que quiera. Así es. ¿No? Lo único que Dentro tiene del territorio dentro del territorio peruano. Entonces, y lo que tiene es derecho a la protección para evitar que le pase algo o que alguien intente atentar contra él, que también es un escenario. Hay que cuidarlo. Por ahí hay algún, digamos, una persona que no está en sus cabales o un extremista que decide vamos a corroborar que sí, en efecto, hay persecución política y vamos a tratar de matarlo, ¿no? Entonces hay que cuidarlo. Es una Pero persona ese pública, cuidado, insisto, importante, se sí. hace de manera visible para tener el efecto de la prevención, no de manera oculta. Eso es lo que a usted le ha generado, digamos, todo este tipo de Yo suspicacias. creo que a cualquier persona con 2 dedos de frente se la va a generar. Claro, y ahora, lo que ocurre, y es una pregunta, es que hay un antecedente, y es que el señor García ya ha intentado, digamos, escapar de la justicia peruana, entrando y pidiendo asilo a la embajada uruguaya. Bueno, ahí, en ese sentido, ya eso es un tema que tiene que analizar la defensa del expresidente, pero definitivamente lo que ha hecho, a mi modo de ver, es hacer un favor al punto de vista del Ministerio Público, porque cuando al Poder Judicial le toque sopesar el riesgo de fuga, Está clarísimo. Está clarísimo. Bueno, hay dos cosas, riesgo de fuga y obstrucción de la justicia. correcto, ¿no? correcto. Dos de los elementos tres. centrales para poder y el otro es arraigo. Sí, pues. Y está claro que el señor vive fuera, Sí, claro. ¿no? O sea, tiene un domicilio aquí, sí, pero también vive fuera. Pero tiene Por lo tanto, posibilidades en varias ciudades. Así entonces, que no... él lo único que ha hecho esta situación es corroborar que en efecto sí hay un peligro de fuga, porque ya lo ha corroborado, ¿no? Entonces, bueno, así están las cosas y veremos que esto se mueva dentro del ámbito judicial y el ámbito fiscal. Pero hay un ámbito político también, Sin ¿cierto? duda, Porque, hay un ámbito porque- político, él es un señor, 2 veces es presidente de la República, creo yo que además es un símbolo de la política en este país, es el líder de un partido, de uno de los pocos partidos que hay en el Perú tradicional, que tiene una estructura, que tiene una organización. O sea, no es poca cosa. Estamos hablando de yo diría que el partido más antiguo, ¿no? Con vigencia actual. Entonces no es poca cosa. Sí, una consulta. Sí, sí. ¿Cuál es la realidad de los servicios de inteligencia? ¿A quiénes realmente empiezan a supervisar? Los servicios de inteligencia Por lo que tienen- nosotros, digamos, no tenemos acceso a ese No, mundo. pero se lo cuento porque además de alguna forma está en la estructura de lo que es la Dirección de Inteligencia Nacional. O sea, existe una estructura que es de conocimiento público. Lo que pasa es que no toda la gente la conoce. Hay una estructura donde tenemos una Dirección Nacional de Inteligencia que es la que hace una evaluación permanente de los riesgos que puede tener el país como país y se nutre de las otras inteligencias que existen. Me refiero a las inteligencias de la Marina, a la inteligencia del Ejército, la aviación, etc. Al interior del Ministerio del Interior hay también 2 tipos de inteligencia. Una que es la de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio, que también tiene una visión más del orden interno
y de la seguridad pública, ve todo el conjunto en términos macros y analiza los riesgos posibles que tanto puedan producirse hacia adentro o algunos que puedan venir de fuera. Y luego tenemos la Dirección Nacional de Inteligencia de la propia policía, la DIRIN, que tengo entendido es la que ha estado involucrada en este proceso, ¿no? Y la DIRIN tiene por finalidad establecer inteligencia operativa relacionado a temas de delincuencia organizada, delincuencia común. Y por supuesto también hay otro sector dentro de la DIRIN que es que ve no solamente inteligencia operativa, sino también inteligencia, contrainteligencia. Es decir, se encarga de analizar si existe o no dentro de las fuerzas policiales algún tipo de elemento que pueda hacerle daño. Eso es. Entonces, ¿cómo juega la inteligencia a nivel nacional? Eso es en términos formales. Eso es en términos de estructura. Ya, okay. ¿No? Sí, el organigrama sí lo entendemos, ¿no? Pero también lo que entendemos es que han habido situaciones donde los servicios de inteligencia han sido instrumentalizados para otros fines. Estamos hablando de la época del... Sí, exacto, ¿no? Fujimontesinismo. Del fujimontesinismo, ¿no? ¿no? Y además siempre se habla de que existen maletines que se han extraviado, etcétera, ¿no? Por eso que es sumamente importante este contrapeso que tiene que existir dentro del Ejecutivo. Desde mi punto de vista también, nuevamente insisto, para mí es sumamente importante que el Ministerio del Interior tenga, obviamente, una conducción civil, porque creo que eso también ya se ha visto en la época que se ha mencionado, ¿no es cierto? Porque definitivamente una conducción policial tiene demasiados elementos. Un policía ha hecho su vida al interior de la institución policial y tiene obviamente amigos, tiene enemigos, tiene favores que cumplir, etc. ¿No es cierto? Además, hay demasiados elementos que están en juego cuando uno tiene un policía dentro de ese ministerio. Tenemos ya 3 ministros, mejor dicho, 3 policías que han sido ministros, ¿no? Entonces, eso no necesariamente me parece a mí positivo. Ahora, ¿no? Otra cosa, es un ministerio muy sensible, ¿no es cierto? Es como un fusible del gobierno, ¿no? Es un ministerio político. Veamos cuántos ministros han pasado por el ministerio en los últimos 5 años. En el último año, 4. Bueno, en el último año 4. Bueno, ya está. Con eso creo que estamos respondiendo. Sí, no, y eso sin contar a los ministros de esta cartera del gobierno anterior, que también ha sido, digamos, un ministerio complicado. Ahora, ¿en qué punto nos encontramos dentro de las capacidades de eficiencia, de pertinencia de nuestros servicios de inteligencia? Porque claro, cuando terminó esta época nefasta del fujimontesinismo, los servicios de inteligencia pues recibieron un impacto, un golpe demoledor. Entonces dice que se desactivaron algunas unidades, pero es necesario tener un servicio de inteligencia eficiente para temas, digamos, que tienen que ver con asuntos locales y también internacionales. Al Ministerio del Interior lo que le corresponde, insisto, es el orden interno y la seguridad pública, ¿no? Y de ese sentido maneja la inteligencia con esos objetivos y con esos fines. Todo aquello que es aparte de ello es ilegal. Por eso que dentro del Ministerio del Interior lo que tenemos es siempre, y así se ha hecho, o sea, si se ha podido realizar esa cantidad de megaoperativos que corresponde al Viceministerio de Orden Interno, en ese sentido, que era lo que conocía el otro viceministro, si se ve esa cantidad de megaoperativos que aún siguen dando frutos, porque lo que se ve ahora, yo sé exactamente que esos se estuvieron planificados hace más de un año atrás. Se tomaban muchos meses planificar un medio operativo y ahí sí intervenía la inteligencia operativa. Me explico, esa que tiene por sentido darle golpes a la criminalidad organizada, ¿no? Entonces, el mal uso de la inteligencia... O movimientos subversivos también, correcto, ¿no? Sí, por eso hablé de orden interno, ¿no es cierto? Entonces, el mal uso que se puede hacer de la inteligencia es algo que se debe penalizar y que se debe perseguir. Es algo con lo que no se debe transar, ¿no? Y sí, han habido una serie de eventos en los últimos años, no tengo que ir tampoco al fujimontesinismo, o sea, en donde también ha habido, inclusive a través de agencias privadas que se articulaban, ¿no? Entonces, esos sí, pues, audios políticos, ¿no? ¿De dónde surgían? Sí, pues correcto, eso es así. Y además los servicios de inteligencia tienen que actualizarse en cuanto a tecnologías, ¿no? Porque lo que llamábamos chuponeo, digamos... Ya no se pincha, pues, ya no el cable. No, y me refiero sobre todo a redes sociales, documentos que uno puede tener en un celular o en su propia computadora, ¿no es cierto? Es decir, la policía y la inteligencia tiene que actualizarse mucho más y especializarse además, ¿no? Sí, sin duda. Y es difícil, ¿eh?
Bueno, pero eso es parte del trabajo, por eso es cuando uno tiene profesionales a cargo, pues a eso se dedican, ¿no? Obviamente a hacer su trabajo cotidiano y actualizarse, ¿no? Pues bien, el señor Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, muchísimas gracias por su visita nacional, muy Bueno, amable. gracias, hasta luego, buenos días. Amigos, 8:25, nos vamos a una pausa.